la definición de norma jurídica no sé si es mucha definición, tiene poca definición en realidad. Yo prefiero lo que dice el profesor Williams, que señala que entiende por Jaime Williams, que entiende por norma jurídica una ordenación de una perspectiva. Hay dos definiciones, pero las dos son del profesor Williams, una ordenación racional del comportamiento social humano, una ordenación racional del comportamiento social humano valorado según un criterio de justicia, una ordenación racional y coercible del comportamiento social valorado según un criterio de justicia, ordenación racional y coercible del comportamiento social valorado según un criterio de justicia. O también desde una perspectiva descriptiva, una segunda definición desde una perspectiva descriptiva, dice que se trata de una regulación del comportamiento humano. Ustedes van a ver que la definición no dice mucho de originalidad, una ordenación del comportamiento racional, del comportamiento humano, de carácter imperativo, externo, heterónomo, bilateral y coercivo. Se agregan los 4 criterios que son más imperativos. Rebobinamos para que no perdamos la fe, ¿cierto? También da una segunda definición que es más bien descriptiva, es como uno ve una norma jurídica, si es que es posible verla, ¿cierto? Nunca nadie ha visto una norma jurídica con concepto abstracto, nunca nadie ha tocado una norma jurídica con concepto abstracto, y nunca nadie la ha olfateado, nunca con concepto abstracto, pero cierto concepto abstracto de igual en sentido amplio puede decirse cómo se ve, cómo se aprecia, ¿no? Y esa definición es ordenación o regulación del comportamiento humano de carácter imperativo, heterónomo, exterior, bilateral y coercivo. Se deben usar los 4 criterios caracterizadores: imperativo, heterónomo, exterior, bilateral y coercivo. ¿Cierto? No hay más que aparte de la imperatividad, están los criterios caracterizadores que hemos ido conociendo. Otro profesor, un profesor argentino, la define como una prescripción de conducta o un supuesto de hecho. Prescripción de conducta o un supuesto de hecho al que se le imputa. Prescripción de conducta o supuesto de hecho al que se imputa. Prescripción de conducta o un supuesto de hecho al que se imputa una consecuencia jurídica, premio o sanción. ¿Por qué premio, por qué sanción? Olvidámoslo al futuro. Prescripción de conducta o supuesto de hecho al que se imputa, principio de imputación, ¿cierto? Una consecuencia jurídica, paréntesis, premio o sanción, paréntesis, premio o sanción. Digamos, ¿por qué aparece la palabra premio ahí, que suena media rara, ¿cierto? Normalmente uno entiende que hay una sanción desfavorable, que es la consecuencia favorable ante cualquier incumplimiento. Siempre una sanción lo asocia, ¿cierto?, a consecuencias desfavorables, producto o consecuencia de incumplimiento. ¿Cierto? Una funcionante. Sanción, consecuencia desfavorable, y se sigue ante el incumplimiento. No es una mala definición, como una definición de teoría del derecho. Porque el método que tiene generalmente el derecho, ¿cierto?, es obtener una conducta bajo la amenaza de una sanción. Entonces, claro, si tú no realizas tal conducta, te puede llegar una multa, un preso. Si tú matas a alguien, preso. Obtener una conducta bajo la amenaza de una consecuencia favorable o sanción. Pero también es perfectamente posible obtener una conducta bajo el estímulo de un premio. Es decir, si tú haces tal cosa, puede ser recibir tal premio. El caso típico son, por ejemplo, las normas tributarias. Si usted declara con anticipación, bueno, va a tener un descuento en la tasa, o qué sé yo, siempre hay ahí. Es decir, se fija,
lo que el derecho está de igual forma obteniendo en una conducta, pero bajo el estímulo de un premio, no bajo la amenaza de una sanción. Entonces, por eso que la definición del profesor Catenacci dice su prescripción de conducta, supuesto de hecho a que se imputa una consecuencia jurídica, sea premio o sanción. Lo común será la sanción, que es el mecanismo más común, pero nada impide, ¿cierto?, obtener una conducta bajo el estímulo de un premio. No es propiamente sanción, en el sentido amplio de sanción, porque algunos hablan de sanción premial, pero no es propiamente sanción. Pero sí está dentro de la posibilidad del derecho. El derecho puede, lo que interesa es obtener una conducta de su destinatario, ¿sí? Y podrá ser bajo la amenaza de una sanción, que es lo más común, pero también puede ser bajo el estímulo de un premio. ¿Sí o no? Una consulta, profesor. Las dos primeras definiciones que usted dio fueron del profesor William Benavente. Sí. Y dentro de eso, o sea, de las tres primeras, hay una que es irreversible y que termina, y la otra termina con la palabra coercible. No, ambas son coercibles. Ambas son coercibles. No, la palabra coercible. ¿Cómo se llama? Coercible. Perfecto. La coercibilidad, vamos a hablar mañana de la coercibilidad con algún detalle más. Caracteres de la norma jurídica. Porque tiene un concepto, ¿cierto? Definición de conducta, un supuesto de hecho, una ordenación de la conducta. Podemos agregarle todos los criterios característicos. Se fijan, todas estas tres definiciones pueden armar una cuarta, la de cada uno, pero que tenga hartos elementos. Caracteres de la norma jurídica. Caracteres de la norma. De caracteres. Ustedes van a ver que esto lo pasa el profesor Papi, lo pasa antes, ustedes lo deben haber leído ya porque estaba en los apuntes, pero estaba donde debe estar, pero es una instancia ahí. Nosotros vamos a ver los caracteres de la norma jurídica y vamos a ver los caracteres de la norma jurídica y el primer carácter en realidad es común o compartido con todas las normas de conducta, pero acá es donde tiene importancia, allá no tiene mucho, ahí lo van a ver. Primer elemento, caracteres son 5, vamos a hacer un dibujito estratégico solamente. Son 5 caracteres, ¿ya? De los cuales el primero se subdivide como en 8. Sí, como en 8. Así que para no perder de vista el bosque, ¿ya? Son 5 caracteres, entonces, ridículo, 1, 2, 3, 4, 5, y el primero se desagrega en varios, digamos. Y es el que está copiado, que en realidad es parte de la norma de conducta en general, pero acá tiene más importancia, no allá, donde está aquí en el manual. Primer elemento, el constituir una prescripción de conducta. Es lo que el profesor Papi habla de normas prescriptivas. Primer elemento, constituir una prescripción de conducta. Prescripción de conducta. Primer elemento, constituir una prescripción de conducta. La función básica de toda norma jurídica, ¿cierto?, es ordenar una conducta y prescribir una conducta. Entonces, el primer elemento, ¿cierto?, es constituir, o es ser, una norma jurídica es ser una prescripción de conducta. Es ordenar una determinada conducta y esta conducta podrá ser tanto una acción como una omisión. Y claro, la omisión también es jurídicamente apreciable. Entonces uno cuando dice digo conducta, no piensen que la conducta tiene que ser un hacer o un dar. También puede ser un no hacer. Y el no hacer también es apreciable jurídicamente. Entonces la función básica de toda norma jurídica es, como digo, prescribir, ordenar, mandar, tener una determinada conducta. Conducta puede ser pasiva o activa, acción u omisión. Da lo mismo el nombre que sea. Acción u omisión. Y ello porque, como lo dijimos, ¿cierto?, las normas de conducta actúan o intervienen en la esfera del deber. Son en el fondo, como dicen los más ciúticos, un mandato deóntico. Mandato deóntico. Pero, ¿cómo suena? Deóntico. Un mandato deóntico. Porque se opera en el mundo del deber, en el mundo de la lógica de hombre. Un mandato deóntico. Estos elementos, entonces vamos a los distintos elementos de esta primera
Estos elementos son a lo menos 8, creo. ¿Ya? Primero, o letra A deberíamos usar para no confundir, ¿no es cierto? Letra A, el carácter. El carácter de los ahora el carácter, ahí vamos, primero numerémoslo, ¿ya? Carácter. Segundo, B, digamos, B. Contenido. Contenido. C, condiciones de aplicación. Entonces, A primero, carácter, B, contenido, C, condiciones de aplicación. D, autoridad, E, sujeto. 6, ocasión. Ocasión. Ocasión, sí. 7, promulgación. 7, promulgación. Y 8, sanción. O la letra que corresponda. A, B, C, D, la letra que corresponda. Sanciones. Vamos a numerarlos nuevamente los 8. Entonces, carácter, contenido, condiciones de aplicación, sujeto, autoridad, perdón, sujeto, ocasión, promulgación y sanción. Promulgación y sanción. Son 8. A, B, C, D, E, F, G, H. Vamos a una breve descripción de cada uno de ellos. Y ustedes van a decir que esto del... Primero, ¿por qué aparece en el manual, esto es la norma de conducta y yo prefiero pasarlo acá? Porque en realidad, claro, toda norma de conducta tiene esta estructura. Toda norma de conducta tiene esta estructura y esto viene, el profesor lo cita ahí, de un autor que estudió mucho las normas jurídicas, un autor finlandés, ¿no? Tiene un nombre medio alemán, pero es finlandés, von Wright. Henry von Wright. Que no es tan viejo, como del año 60, 70, 80, entonces, estos elementos son de toda norma de conducta. Toda norma de conducta podríamos hablar de estos 8 elementos, digamos, pero es preferible pasarlo como elementos propios de las normas jurídicas. ¿Por qué razón? Porque si bien uno puede pensar que en el derecho son solo normas positivas, ¿cierto? Normas legales, llamémoslas así, ¿cierto? Ahí cada uno de estos elementos no presenta problemas, pero en el derecho no solamente están las normas positivas o legales, ¿cierto? Están los principios, están las normas de costumbre, tal que ahí el tema es en las distintas normas jurídicas, ¿cierto? ¿Cómo se constituyen esos distintos elementos? Ahí lo que se plantea. En otro caso, en realidad no planteamos, pero más bien se tiene que vender. Por eso, como elemento de toda norma de conducta, prefiero lo acá, propia de las jurídicas, porque las normas jurídicas no son solo positivas, sino que hay otro tipo de normas jurídicas, ¿cierto? Y ahí es donde plantea utilidad, especial utilidad. Estos 8 elementos respecto a una norma legal, positiva legal, no plantea ningún problema. Entonces, carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es... El carácter de una norma depende. El carácter de una norma depende de si ella se establece. El carácter de una norma, ustedes van a ver qué es el carácter, cómo las normas tienen carácter incluso, pero vean que el concepto engloba algo más o menos correcto, digamos. El carácter de una norma depende de si ella se establece. El carácter de una norma depende de si ella se establece para algo que debe ser hecho. El carácter de una norma depende de si ella se establece para algo que debe ser hecho, para algo que no debe ser hecho, o para algo que puede ser hecho. Vamos a rebobinar. El carácter de una norma se determina o está en función, está la misma expresión, ¿cierto?, de si ella se establece para algo que debe ser hecho, no debe ser hecho o puede ser hecho. Y dependiendo de esto, la norma será una obligación,
Dependiendo de esto, la norma será una obligación, una prohibición o un permiso. Dependiendo de esto. Y la palabra agréguenla ahí para que quede clarito, respectivamente, ¿cierto? ¿Se fijan? Entonces, el carácter de una norma depende si se establece para algo que debe ser hecho, obligación, para algo que no debe ser hecho, prohibición, o para algo que puede ser hecho, permisión. ¿Se fijan? Es lo que aparece en la definición de ley. Esto todo el mundo conoce la definición de ley, que es una declaración de la voluntad soberana manifestada de la forma proyectada de evolución. Manda, prohíbe, se permite. Manda, prohíbe o permite. Entonces, en realidad exactamente todas las normas ordenan, porque ordenan que cumplan algo o ordenan la no realización de una conducta, que es una prohibición. Siempre ordenan, ¿cierto? Y ahí las normas permisivas como que monos pinto yo, dicen, ¿cierto? Pero tienen otra función, la vamos a ver en su oportunidad. Pero todas normas mandan en realidad. Mandan una conducta efectiva o una omisión, y cuando está mandando una omisión lo que está haciendo es prohibiendo. Entonces, ¿fijan? Entonces, cuando digo el carácter en buena cuenta es si una prohibición, una obligación o un permiso, o permisión, como dicen. No tiene más que eso. ¿Qué es el contenido? El contenido de una norma es aquello que debe ser hecho, es aquello que debe ser hecho, no debe ser hecho o puede ser hecho. Este es el ordenamiento para que quede. El contenido es aquello que no debe ser hecho, las opciones son las mismas nuevamente, es aquello que no debe ser hecho, debe ser hecho o puede ser hecho. No tres opciones, lo mismo. Es el objeto, en el fondo, de la prohibición o del permiso o de la obligación. Es el objeto sobre el que recae. Entonces el contenido es el objeto sobre el que recae la prohibición, el objeto sobre el que recae la obligación, el objeto sobre el que recae el permiso. Entonces, claro, porque lo que se prohíbe algo, no es que se prohíba hacer nada, o se obliga a algo, no a nada, ¿cierto? O se permite algo. Entonces, el objeto, este es el contenido. El otro, el carácter. Si una prohibición, una obligación, un permiso, es el carácter. Aquello que se prohíbe, aquello que se manda, aquello que se permite, ese es el contenido. 3 o C, ¿cierto? Condiciones de aplicación. Deberían estar correctamente en plural, condiciones de aplicación. ¿Qué son las condiciones de espacio y lugar, de tiempo y lugar? Son las condiciones, son las condiciones que tienen que darse para que pueda cumplirse. Las condiciones de aplicación son las condiciones que deben reunirse, que deben cumplirse, de lo mismo la palabra, ¿cierto? Bueno. Para que pueda llevarse a cabo el contenido de la norma. Vamos a algunas ejemplos. Son las condiciones que deben cumplirse como elementos del tipo, en el fondo. Son las condiciones que deben cumplirse para que pueda llevarse a cabo el contenido. Por ejemplo, ¿cierto? Ustedes saben que hay ciertos delitos penales que solo pueden ser cometidos por un funcionario público, ¿cierto? Delitos penales que solo figuras especiales de aquellos que son de aquellas personas que son funcionarios públicos. Y el carácter de funcionario público es una condición de aplicación. O sea, si no puede el funcionario público no se va a cumplir, por mucho que reciba una colma. Siempre hay un conjunto de elementos dentro de la descripción dentro del supuesto hecho de la norma. Y condiciones que podrían englobarse dentro de condiciones de aplicación. Son necesarias para que se dé el contenido de la descripción. Condiciones de aplicación. 4 o D, ¿cierto? Autoridad. Esto es muy sencillo, autoridad. Muy sencillo, autoridad. Es el agente que emite la prescripción. Es aquel que produce la norma, ¿cierto? Autoridad es aquel agente
productor de la norma, ¿cierto? Es el que emite o emisor de la prescripción. Siempre hay, la norma proviene de alguien, ¿no? Y ese alguien lo estamos llamando autoridad. Autoridad, la norma proviene de alguien, autoridad. Toda norma proviene de alguna autoridad. Si son las leyes, esa autoridad es el Congreso Nacional, para aterrizarlo bien. Nosotros hablamos de teoría del derecho, un lenguaje de teoría del derecho, en cual que la gracia está abarcar todas las posibilidades, porque claro, la norma positiva, legal viene del Congreso Nacional, ¿cierto? Pero la norma reglamentaria viene de la Administración del Estado. La norma constitucional viene de las prácticas sociales reiteradas en una sociedad. La norma contractual vendrá, bueno, de un contrato, ¿cierto? Todas las distintas posibilidades. Pero siempre hay una autoridad, y es quien emite la prescripción, el órgano que emite, que produce normas, ¿cierto? Después viene el sujeto, es la otra cara de la medalla, el sujeto. Y el destinatario de la prescripción, quien debe cumplirla. Sujeto destinatario. Así como hay una autoridad que fija la norma, hay otro que la debe cumplir. Ese es el sujeto, el destinatario. Sujeto, el destinatario. O destinatario, ¿no? El destinatario se nace por los varios casos. Siempre me gusta dar un ejemplo ahí, lo vamos a ver en relación, sobre todo con uno de los caracteres de las normas jurídicas. Por ejemplo, ustedes saben que la mujer casada tiene algo que se llama régimen separado, el régimen se llama el patrimonio reservado, famoso artículo 150 introducido. Entonces, esa norma del patrimonio reservado, la mujer casada del artículo 150, no se aplica a los de sexo masculino, ¿cierto? Nunca van a tener patrimonio reservado a la mujer casada. No se aplica tampoco a las mujeres solteras, ¿cierto? Tampoco se aplica a las mujeres reservadas a la mujer casada, ¿cierto? Tampoco se aplica a las mujeres casadas en un régimen distinto a la sociedad conyugal. Separar bienes, participaciones gananciales, sociedad única. Y si está casada, si es mujer, está casada bajo régimen social, pero trabaja junto con el marido, tampoco va a formar patrimonio. De manera que esa norma tiene como destinatario, bajo todos sus cortes, ¿cierto?, un determinado segmento. La del patrimonio reservado a la mujer casada. Patrimonio reservado a la mujer casada. Eso, se fijan, eso lo vamos a dar ejemplos sobre cuando hablemos de la generalidad de la norma. Entonces, pero siempre tiene un destinatario, tiene un grupo de personas que deben cumplir la norma. Entonces tenemos autoridad, sujeto. Después viene ocasión, y esas constituyen las condiciones de tiempo y lugar. Condiciones de tiempo y lugar que deben cumplirse condiciones de tiempo y lugar que deben cumplirse para que se deba cumplir la prescripción. ¿Deben cumplirse? Son las condiciones de tiempo y lugar, claro, porque son las condiciones de tiempo y lugar necesarias para que deba cumplirse con la prescripción, con el mandato, la prohibición, el permiso. Estas condiciones de tiempo y lugar hay que criticar a Human Rights, ¿cierto? Estas condiciones de tiempo y lugar perfectamente podrían ser las condiciones de aplicación, no habría necesidad de estar ahí. Sí, las condiciones de aplicación no agrega mucho. Condiciones de aplicación, condiciones de tiempo y lugar que deben cumplirse para que se deba darse el contenido de la prescripción. La promulgación, aquí olvídense del decreto promulgatorio, esas cosas no están en sentido de teoría del derecho. Promulgación es la formulación de la prescripción. En la formulación de la prescripción, en que en el caso de la ley tiene una forma muy específica, ¿cierto? Un texto y un decreto promulgatorio, pero promulgación en un sentido más de teoría del derecho es la formulación de la prescripción mediante símbolos, generalmente palabras. La formulación de la prescripción mediante símbolos que son generalmente palabras, pero no siempre son palabras. Ustedes pueden ver que hay algunas normas técnicas, sobre todo de contadores, de arquitectos, que
aparecen fórmulas en la norma. Entonces no crean que todas las normas están hechas con palabras. Ustedes ven normas contables, normas de arquitectura, urbanismo, van a aparecer fórmulas. Entonces no es que sea tan raro eso. La formulación del proyecto será generalmente a través de la palabra escrita, sí, pero no siempre. Y por último, la sanción. Aquí en un concepto estricto de sanción, como último elemento de la sanción, A, B, C, D, E, H. La sanción y la consecuencia favorable. ¿O alguien cree que una sanción es favorable? ¿Consecuencia favorable? ¿Es la consecuencia? Sí, desfavorable. Desfavorable. Sí. Es siempre una consecuencia favorable, supongo. ¿Sí? Consecuencia favorable que se sigue del incumplimiento. Una relación de causalidad que se sigue del incumplimiento. Sanción, pues, un concepto amplio de teoría del derecho, ¿cierto? Ustedes van a ver que hay sanciones en donde en el fondo hay una coincidencia en la prescripción, o sea, una coincidencia con la prestación, con aquello que se debía dar. La sanción en general siempre una consecuencia favorable. Con esa definición estamos bien y quedamos bien. Consecuencias desfavorables como consecuencia del incumplimiento también. Esa definición está perfecta. Pero quiero desarmar algunos de los mitos que siempre se siguen, que la metodología jurídica es muy variopinta. Siempre se tiende, sobre todo en el sentido vulgar, a creer que la sanción es hacer cumplir aquello que debía cumplir voluntariamente y que no lo hizo. Siempre se piensa eso, ¿no? Que la sanción y lo obligan a cumplir. Pero la verdad la cosa es que eso es más bien la excepción. Se da en materia patrimonial, materia de protección civil, al que no pagó se le obliga a pagar, ¿cierto? Pero si alguien no votó, se le va a agarrar, se le va a meter una urna, una patada, y se le va a agarrar la mano y se le va a obligar a escribir, y se le va a quedar en ese sentido, ¿cierto? Aquel que mató a otro se le va a obligar a resucitarlo. No, o sea, siempre se cree que sanción es cumplir aquello que voluntariamente debió cumplirlo, pero ahora lo hace forzadamente mediante órgano del Estado. No, es más bien la sanción. La sanción es simplemente un sentido previo y anterior, consecuencia desfavorable que se sigue del incumplimiento, cualquiera que ésta sea. Ustedes me dirán que en algunos casos las personas prefieren la sanción porque no son tan desfavorables, ya eso, pero esos son problemas de legislación, no de teoría del derecho. La legislación, sí. Y hay casos, de luego que hay casos. Sí. Caso corrupción, por ejemplo. Sí, hay casos en donde las multas son casi simbólicas, entonces las personas prefieren. Pero eso ya son defectos, son anomalías del sistema. Siempre la sanción debería ser de una entidad mayor a aquello que se obliga a cumplir, ¿cierto? Entonces ahí tenemos todo el primer elemento. Se fijan primero, constituir una prescripción de conducta con todas esas con contenido, carácter, personalización, sujeto, autoridad, condición de prescripción prorrogada, promulgación o que es la formulación, y siempre tiene una sanción, ¿cierto? Siempre tiene una sanción. Segundo elemento de toda norma de conducta, ahí el 2, ¿cierto? Generalidad. Primera norma de conducta, como digo, prescripción de conducta, y ya dividimos todos sus elementos. Segunda característica de la norma jurídica es la generalidad. Esto siempre se habla mucho de la norma general exacta. La norma general exacta. ¿Qué es la generalidad? La norma jurídica es general, puesto que tiene como destinatarios a todos los individuos, las personas, usted la palabra que quieran, a todos los individuos, a todas las personas, o a una clase o categoría de ellos, ¿no? O a una clase o categoría de ellos. La norma jurídica es general, puesto que no regulan, puesto que sus destinatarios son todas las personas o alguna categoría de ellas, y no regula
personas o personas plural determinadas. Y no regula a personas o personas determinadas. Esa es la generalidad de la ley. A una categoría, como por ejemplo, ya lo dijimos, ¿cierto? La mujer casada bajo su régimen social conyugal que trabaja separada del marido, ella va a formar un patrimonio reservado. Entonces hay una clase. Por ejemplo, los ciudadanos, los que votan, ¿cierto? Personas mayores de 18 años de edad no condenadas a pena efectiva. Chilenos. Entonces es una categoría, ¿cierto? Los que no tienen 18 no son chilenos o extranjeros hacendados, eso permite la ley, y han sido condenados, no votan. La pena efectiva no votan. Ahí está una categoría. Ahora bien, esta generalidad de la ley es manifestación de un principio básico del derecho, que es la igualdad. La igualdad, porque ¿qué es lo que pretende cautelar la generalidad de la ley? La igualdad. Pero tal que todos los que tienen las condiciones del que fija el supuesto de hecho, ¿cierto? Todos reciben el mismo trato, la lógica de la igualdad. La generalidad de la ley es algo que está velando, y ese es su diseño, la generalidad de la norma, y es la igualdad. Y ahí es donde hay problemas a veces, digamos los ejemplos. Han habido, ¿ustedes se acuerdan? Los más, algunos años se acordarán, una vez se dictó una ley que se llamaba la ley Canesa. Hace como 35 años. Sí, un poquito antes del aniversario del norte, está la ley Canesa. ¿Qué pasaba con la ley Canesa? Si se aplicaba a la categoría de personas, era muy restringida, era casi nominativa. Entonces, aquí, dentro de la teoría del derecho, aparte de poder ser objeto de crítica política la norma, que desde una perspectiva de teoría del derecho, claro que podía criticarse desde el punto de vista que no se ajustaban la generalidad, ¿no es cierto? Es decir, uno empieza a ver supuestos, y todos los supuestos que podía aplicarse, que eran generales, qué sé yo, al final es una norma casi como para unas cuantas personas nomás. Entonces, en la generalidad de la ley, ¿dónde está el problema capital ahí? Dado que sigue la igualdad, está inspirado en el principio de igualdad, en la fijación de la categoría. La fijación de la categoría tiene que ser razonable, equilibrada, fundada, digamos, ¿cierto? Yo no podría decir, imagínate un ejemplo ridículo, porque uno puede fijar categorías de una manera arbitraria. Imagínate que diga que todas las personas que su apellido empiece con vocal van a pagar la mitad de impuesto tal. Claro, estoy fijando una categoría, pero no tiene ningún sentido racional ni fundado, ¿cierto? Entonces, en la fijación de las categorías de la norma, ahí está todo, puede estar involucrado un problema de igualdad. Fíjense donde la siguiente derivada. Si hay un problema que se afecta a la igualdad, hay un problema de constitucionalidad. Entonces, la fijación de las categorías es muy importante en cualquier norma jurídica, ¿cierto? Porque ellos velan por la igualdad, y si la fijación de la categoría es muy arbitraria, muy infundada, muy restringida, ¿cierto? Ahí puede haber un problema de constitucionalidad. Eso. Entonces, esa es la generalidad de la ley general. También, tercera característica es ser abstracta. Entonces, C, o pre, abstracta. ¿Qué significa que sea abstracta? Normalmente siempre se habla, ustedes van a ver que todos los autores llegan diciendo la norma general y abstracta, que es casi como cambiar una palabra continuada. General y abstracta, una palabra requiere sobre drújula, es una palabra continuada. General y abstracta, pero no son lo mismo, miran las cosas distintas. La abstracción de la norma dice relación con que ella no regula una acción determinada, es decir, que Juanito le pague a Luchito el precio del auto que él no compró. No regula una acción determinada.
que Juanito le pague a Luchito el precio del auto. No regula eso. Regula clases de acciones, categorías de acciones. Todos los pagos que hagan el comprador a su vendedor. Regula categoría de acciones, no una acción determinada, ¿sí? General y abstracta. No regula una conducta específica, sino clases o categorías de conducta. De manera tal que se parece la abstracción a la generalidad, pero la generalidad dice relación con las personas, ¿cierto? La formación de categorías. Y la abstracción dice relación con la conducta, que también tiene que ser una categoría, una clase de conducta, ¿cierto? Y aquí, ya se cuenta que esto es el requisito que no cumple algún tipo de norma jurídica. Algún tipo de norma jurídica no cumple, como son las normas individuales. Por ejemplo, imaginemos que hay un decreto que le concede pensión de gracia a la famosa señora Juanita, que es muy famosa la señora Juanita, esto lo usaron comunicacionalmente, la señora Juanita. Entonces se le da un decreto de gracia a la señora Juanita. Entonces, ¿se aplica esa norma y se aplica a la otra persona? ¿Alguna otra? No, ninguna otra. Entonces, este elemento no es un elemento tan esencial en la norma jurídica, porque hay algunas normas que son individuales. Las normas que establecen nacionalidad por gracia, norma legal, que Permiso de referencia. sí, pues. Normas que hay que, es decir, pueden haber normas individuales y eso no obsta, ¿cierto?, a que sean normas jurídicas, pero que regulan una acción. Y la forma más sencilla de saber cuándo una norma general o particular es ver si ella puede aplicarse a otra situación distinta a la prevista. El decreto de la señora Juanita no va a poder aplicarse nunca a una situación distinta de la señora Juanita, que viene hasta con su RUT. Concédase Juanita Muñoz González o González Muñoz, ¿cierto? RUT 523.000, vamos a hacer un ejemplo ridículo, ¿cierto? La Juanita bien añosa, RUT 523.822, y una pensión de gracia equivalente a, no sé, tanto sueldo vital de Santiago, una cosa de mierda, pero bueno. Entonces no podría aplicarse a ninguna otra persona más que a ella. Entonces, esta característica, la abstracción, no es forzosa en la norma jurídica, en algunos casos no se cumple. La norma de una protección de conducta es general, representa con las personas, las categorías de personas, es abstracta, representa con la conducta, la categoría de conducta, ¿cierto? No regula una acción determinada, sino que regula una clase de acción. ¿Puede ser una acción o una condición también? ¿Una qué? ¿Una acción o condición? Acción o conducta. Porque puede ser una conducta, por ejemplo, que está dando el decreto, es una condición, no es una acción. O sea, se regula una condición, está claro, la persona. pero lo que fíjese que es lo que va a regular. Va a regular el caso de que va a haber un funcionario público que una vez al mes va a tener que hacer una transferencia. Como obligación. O sea, tenemos en cuenta el decreto de la pensión de gracia, ¿a quién genera, de la señora Juanita, quién genera obligaciones? Tiene obligaciones que de pagar, ¿cierto? La otra lo recibe nomás. Otro lo recibe nomás, ¿cierto? Eso, abstracción. Cuarta característica, característica, ¿cierto? La imperatividad. Imperatividad de la norma es imperativa. La palabra imperativa viene de ejercer imperio. Imperio. Vienen en derecho romano estas cosas, se consideran. Ejercer imperio, imperatividad. Ejercer imperio, imperatividad. La imperatividad sí significa solamente una idea básica, ¿cierto? Que una norma no es una sugerencia, no es una recomendación, sino que es un mandato, un deber, una obligación, entendamos como sinónimo esas palabras por ahora. La norma no es una sugerencia, una orientación, una recomendación, ¿cierto? Sino que el objeto de la norma es imponer, ordenar, mandar una determinada conducta. Entonces las normas son imperativas, su función es imponer, mandar, ordenar una determinada conducta, no son sugerencias, no son recomendaciones,
orientación, no, mandar. Es como el artículo 1 del Código Civil, ¿cierto? Claro, es la definición de ley, sí. Entonces, imponer, mandar, ordenar una determinada conducta. Esta palabra, esta característica que es la imperatividad también aparece en algunos manuales como sinónimo de obligatoriedad. Aunque son parecidas, pero no son lo mismo. Entonces, por algo algunos manuales dicen obligatoriedad, imperatividad u obligatoriedad, dicen, como si fuesen sinónimos. Y no es tan exacto eso, porque la imperatividad dice relación con la norma es imperativa. Y la obligatoriedad dice más bien relación con el destinatario. La norma imperativa y es obligatoria para el destinatario. Entonces no. Hay como un matiz, ¿cierto? Pero al final son como la misma cosa mirada desde el punto de vista del tipo. Mirada desde el punto de vista de la norma, imperatividad. Mirada desde el punto de vista del sujeto, obligatoriedad. Al final es lo mismo. Pero el matiz conceptual es distinto. La norma imperativa. Y por último, y esto aparece del señor Krugner, cosa que a mí me gusta mucho, el señor Krugner tiene en algún sentido razón aquí lo dice. Finalidad valorativa. Finalidad valorativa. Finalidad valorativa. Toda norma jurídica, ¿cierto? Finalidad valorativa. Toda norma jurídica pretende la realización de un bien o valor. Toda norma jurídica contiene la idea de la realización de un bien o valor jurídicamente relevante, que es tomado por el derecho, ¿cierto? Toda norma jurídica persigue la realización de un bien o valor que es jurídicamente relevante y que se encuentra generalmente implícito en ella. Normalmente no lo dice la norma, pero está implícito en ella. Yo sé que hay algunos autores, conozco varios, que no le gustan las normas jurídicas, no hablar de valores o valoraciones, y se entra en una cosa media discrecional, media subjetiva, ¿cierto? Yo no estoy hablando de valores en sentido tan subjetivo, sino que toda norma jurídica de la sola lectura, ¿cierto?, se observa que hay una valoración del legislador de una determinada conducta, ¿cierto? Es bueno que las personas paguen, es bueno que las personas se detengan en un disco padre, es bueno que las personas cumplan con sus obligaciones para con sus hijos de manutención, ¿cierto? Siempre hay una valoración. No estoy hablando no estoy entrando en el subjetivismo de cada persona, no, estoy diciendo que las normas tienen una valoración, pretenden, atendido lo que disponen, ¿cierto? Pretenden la resolución de una conducta de que se considera deseable, se considera buena, positiva. Eso, ¿cierto? Al final, los que no quieren hablar de valor o una valoración en la ley podrían hablar de una finalidad. Y eso suena más objetivo, pero al final es lo mismo. Es una finalidad implícita en la norma, ¿cierto? Que involucra una valoración del productor de la norma, el legislador del sentido amplio. Tengo una valoración. Entonces las cosas hay que decirlas por su nombre. Yo sé que suena más autorizado hablar de que las normas tienen una finalidad valorativa y que ver un elemento, como se dice, teleológico en la norma, la finalidad de la norma. Sí, está bien, pero eso en realidad supone una valoración del legislador, suponiendo que estamos hablando de una norma legal. Va a estar que una finalidad valorativa, si no está mal de volver. No me voy a pasar yo al de 8. recreo, ¿cierto? Ya. No, mira, como no tengo pizarra, vamos a hacer la clase de día más corta, vamos a terminar un rato, porque mañana voy a pasar esto, sí, vamos a hacer un poquito más, si quieren un poquito más largo, 10 minutos más largo, y se pueden ir para la casa para que estudien para la prueba del viernes. Tercer elemento, se fija, nosotros vimos conceptos de normas jurídicas, vimos caracteres de normas jurídicas, ¿cierto? Que era uno que se desagregaba en 8, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Generalidad, fracción, imperatividad, finalidad valorativa. Finalidad valorativa. Sí,
llama texto normativo. Es una cosa chiquitita, cortita, pero van a ver que tiene algún sentido conceptual bien importante. Norma jurídica y texto normativo. ¿Qué estoy diciendo primero? Expliquemos la idea, ¿cierto? Cuando uno lee el Código Civil, le gusta el Código Civil, otro le gusta el Código Penal, otro le gusta el Código del Trabajo, lo que leen ahí y lo que se va a ver, ¿cierto? Van a ser formulaciones lingüísticas, ¿cierto? Redactadas como un artículo, y esos artículos tienen una norma de elaboración, y es toda la idea de la codificación, pero lo que se ven ahí son palabras, expresiones lingüísticas con algún significado. Si uno ve una sentencia, ¿cierto? Va a haber otra forma de redacción, pero también lo que va a ver ahí son expresiones o formulaciones lingüísticas que tienen algún significado y algún orden, ¿cierto? Visto, considerando, resuelto, parte del sujeto. Si uno lee un contrato, una norma jurídica contractual, ¿cierto? Uno lo que va a ver son cláusulas que son una formulación lingüística que encierran un determinado significado. Nunca encierran muy exactamente el significado, porque siempre ahí está todo el problema de interpretación. Los significados nunca se logran encerrar muy bien en las palabras. Pasó lo mismo en la sentencia, pasó lo mismo en las leyes, ¿cierto? Los significados no quedan encapsulados así, pero intentan formar. Pero esas son formaciones lingüísticas, no son normas, porque lo que se ve son formaciones lingüísticas. Ustedes se cuenta en materia. Esos artículos, esas cláusulas, esos considerandos, no son normas, sino que contienen normas. La norma es un concepto abstracto, ¿cierto?, que utiliza como vehículo de expresión todas estas formas de reacciones distintas de fuentes del derecho, ¿cierto? Pero la norma es un concepto abstracto. Si yo leo el artículo, vamos a más insistir ahí, si leo el artículo, pongámosle, 1000, hay uno bien cortito, dice: la libertad de testar es indelegable, creo, el 1000 y algo. Es un artículo, ¿cierto? Pero es un artículo que contiene una norma, ¿cierto? Ahora bien, estos artículos, dense cuenta, por ejemplo, vamos a dar dos ejemplos en el sentido inverso. A veces hay algunos artículos, particularmente en el Código del Orgánico de Tribunales, que están copiados en la Constitución. Reclamar la intervención de tribunales, no se puede excusar, está en la Constitución, está el principio de independencia. Hay varios principios que están en la misma norma, y hay veces casos en que hay una norma en la ley que está copiada en los reglamentos. Usted ve la ley de compras públicas, el reglamento de la ley de compras públicas, copia muchas cosas de la ley, no agrega mucho. Hay normas que son copiadas. Hay una distinta jerarquía, eso algo nos dirá, sí, está muy bien, pero la norma es la misma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un mismo artículo de la ley y la Constitución, si tengo un mismo artículo en la Constitución y el reglamento, ¿tengo dos normas o hay una sola? Hay una sola norma. Para todos lados, ya, muy bien, y tiene una nota de jerarquía que eso lo hace distinto, sí, pero la norma es la misma. Es decir, tengo dos artículos y una exposición y una norma. Pero también puede haber casos en los cuales yo formo una norma a partir de varios artículos, ¿cierto? Estas son las famosas normas incompletas. El Código Penal está llena de eso, porque para saber yo una conducta punible, me la escribirá el Código Penal, y la pena tendré que irme a otro artículo del título primero donde está la determinación de las penas, y sacaré mi cuenta y va a estar aquí. La norma misma está en dos artículos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Se fijan? Dos artículos, una sola norma, o dos artículos y una misma norma. Es decir, no hay ninguna relación entre, y pueden perfectamente una norma estar en dos o tres artículos, o bien un artículo tener dos o tres normas o más, ¿cierto? No hay ningún inconveniente eso. Es decir, la norma es el mandato, es la expresión abstracta, ¿cierto?, que el intérprete extrae de estos textos. Esto a través del proceso de interpretación, ¿cierto? No quiere decir que se puede interpretar, sacar cualquier norma, pero lo que uno ve son textos. Entonces, si hay una distinción que es muy capital, entender que hay textos normativos y hay normas. Los textos no son normas,
contienen normas. Eso es el matiz. Entonces damos esa idea. Así que no se debe confundir, que no son lo mismo, ¿cierto? No se debe confundir entre norma jurídica y texto. Algunos autores hablan de disposición normativa, texto normativo. La palabra texto como que suena más directo, más fuerte, ¿no? No se debe confundir norma jurídica con texto o disposición normativa. Por cuanto los textos o disposición normativa son formulaciones lingüísticas con significado. Los textos o disposiciones normativas, ¿cierto? Léase artículos, ¿cierto? Son formulaciones lingüísticas con algún significado, ¿cierto? Algún significado. Ya sea que se exprese en artículos, las leyes tienen artículos, ¿cierto? En considerando, las sentencias tienen considerando, o cláusulas, da lo mismo, ¿cierto? Pero son artículos, las leyes tienen artículos, ¿cierto? Considerando, cláusulas, los contratos tienen cláusulas. Todo eso son formulaciones lingüísticas que encierran significados, ¿cierto? No se debe confundir entonces norma jurídica con texto normativo, porque estos son formulaciones lingüísticas que encierran algún significado, ya sean artículos, considerando o cláusulas. La norma constituye el mandato que se contiene de dichos textos. La norma es el mandato que se contiene en dichos textos. El mandato que se contiene y que se extrae de estos a través de la interpretación. Entonces la norma, ¿cierto?, es el mandato abstracto, ¿cierto?, que se obtiene de esos textos a través del proceso de interpretación. Yo interpreto la sentencia, interpreto el contrato, interpreto la ley y voy a obtener la norma. No sé, todo esto es más abstracto, lo que más a uno le gusta el código, artículo, el código y le cruza, anda con todo, pero la norma es un proceso un poquito más abstracto, que se obtiene a través de estos textos normativos, a través del proceso de interpretación. Pero fíjense, este último punto, que con eso terminamos, ¿cierto?, es muy claro en orden a dejar establecido que la norma es un proceso abstracto, ¿cierto? Lo que el intérprete ve son textos en los códigos, textos, ustedes saben, porque antiguamente los códigos no tenían numeración correlativa, tenían por libro, entonces se envolvía, y no me acuerdo el nombre de alguien seguro, y mejor que tengan correlativo, y ahí se hizo famoso. Pero, porque uno ve códigos, ve artículos, ¿cierto? Claro, esos son los textos, son formaciones lingüísticas de los cuales se extrae una norma. No contienen normas, o sea, no son normas, contienen normas, esa es la idea. No son normas, contienen normas. De la importancia del proceso de interpretación. Esta idea es la que remarca la importancia del proceso de interpretación. Eso. Vamos a lista y nos vamos ya porque voy a recomponerle que mañana. Porque mañana, ¿qué estaríamos viendo? Mañana estaríamos viendo los criterios clasificadores, pero aplicados a las normas jurídicas, la exterioridad de la norma jurídica, la bilateralidad de la norma jurídica, la coercibilidad de la norma jurídica, y también viendo algo de la estructura. Ya vamos a lista, y para que puedan ir a estudiar, para las pruebas bien. Eso.